Muy bienvenida, querida amiga, querido amigo a mi canal. Soy Rubén Bullón y sabes que llegamos al fin de un trimestre de estudios de la lección de la escuela sabática. Esta lección, para usted que me acompaña aquí, sabe de mis críticas y sabe de mis quejas en relación a este estudio, que creo que fue un estudio que faltó un poquito, que quizá el autor en su buena intención, no tengo dudas de las buenas intenciones del autor de la lección, que es un hombre de Dios, un hombre dedicado a la predicación del Evangelio, que ha hecho mucho por la predicación del Evangelio, y creo que su buena intención como que no logró conectar todos los pensamientos que quiso conectar. Al mismo tiempo, es siempre muy importante recordar que no todos los estudios de la Biblia serán así agradables, como por ejemplo del próximo trimestre, donde vamos a estudiar el libro del Éxodo, y es un libro tan lleno de bellezas, donde la gracia de Dios sobreabunda sobre toda la historia, donde el centro de esa historia es la libertación de Dios, el amor de Dios por su pueblo. Así que terminamos un estudio, terminamos una lección, y hoy día nos toca estudiar este último estudio, es la lección 13, que trae como título Imágenes del Fin. Y el verso para memorizar dice así: y él respondió, soy hebreo y venero al Señor, Dios de los cielos, que hizo la tierra y el mar. Jonás capítulo 1, el verso 9. El autor de la lección de esta semana, el autor de la lección en este estudio de esta semana, va a usar tres historias y tratar de encontrar esas tres historias, lecciones para los eventos finales. Queridos, y bueno, vamos a comenzar con una crítica aquí, ¿está bien? Es muy importante cuando estudiamos la Biblia, en especial usted que es predicador laico, que le gusta predicar, no todo lo que parece oro es oro, ¿está bien? El hecho de que una historia de la Biblia parezca, las palabras se parezcan a las palabras que están en Apocalipsis y en Daniel, no quiere decir que estén relacionados. Que creo que es el error que el autor de la lección comete en este estudio. De todo modo, vamos a tratar de sacar lecciones de las historias que él presenta aquí, porque, y esa es la belleza de la Biblia, en todas las historias, de todo lo que está en la Biblia, de todo lo que ocurre en el lenguaje bíblico, podemos sacar buenas lecciones y podemos aplicar esas lecciones en nuestra vida, podemos aplicar estas lecciones en lo que vivimos. ¿Está bien? Así que vamos a tratar de buscar en estas historias muy buenas orientaciones para nuestra vida. ¿Está bien? Esta semana de paso, mientras usted está mirando en esta semana entre el 21 y el 28 de junio, yo tendré la alegría de estar en el hermoso país de El Salvador, en San Salvador de manera especial y atendiendo de manera muy especial un proyecto que nuestra institución de educación ECAS, ahí en El Salvador, realiza para los padres de los estudiantes de la escuela. También tendré la oportunidad de hablar a los estudiantes y también tendré la oportunidad de presentar mi libro en algunas iglesias. Así que será una semana muy bendecida. Si usted está en El Salvador y puede llegar a ECAS, me dará mucho gusto poder saludarlo a usted. ¿Está bien? La lección de esta semana va a estudiar la historia del profeta Jonás, va a estudiar la historia de la caída del rey Belsasar y también va a hacer un rápido recorrido sobre la vida de Ciro. Y el autor de la lección trata de hacer de Ciro un tipo de Cristo. Vamos a ver todos esos detalles aquí hoy día. ¿Bien? El libro de Jonás es uno de mis libros predilectos, es uno de los libros que más me gusta estudiar en la Biblia y que estoy seguro que está lleno de lecciones. El autor de la lección comienza presentando el libro de Jonás, la carta de Jonás, como una llamada, trata de hacer una conexión, ¿no?, entre lo que dice Jonás y lo que dice el mensaje de los tres ángeles.
Por eso dije lo que dije al comienzo. No, el hecho de que las palabras sean las mismas y las expresiones sean las mismas, no quiere decir que estén relacionados. Yo tengo que tener cuidado con eso, ¿no? Y la historia del profeta Jonás es una historia de redención, es una historia de restauración de un pueblo, al mismo tiempo, es la historia de un mensaje inapropiado, por decirlo, un mensaje que incomodaba, pero un mensaje urgente, que si presentado como debería ser presentado, pues traería resultados de conversiones. El profeta Jonás, cuando es tirado al agua, ¿no? La Biblia dice que él se presenta como: soy hebreo y venero al Señor, Dios de los cielos, que hizo la tierra y el mar. Y el autor de la lección conecta esa expresión con las expresiones del tercer ángel, que hay una llamada a adorar al Dios que creó el cielo y el mar. Muy bien. Son dos contextos muy diferentes. Dos contextos muy diferentes, y por lo que entiendo y por lo que he estudiado la Biblia, no tienen relación. No tienen relación. ¿Cuál es la relación que hay aquí? Si podemos encontrar alguna relación. Es el hecho de que mi adoración tiene que ser dirigida a Dios. Y queridos, permíteme decir eso. Vivimos días de idolatría inconsciente, donde idolatramos personas, artistas, jugadores de fútbol, trabajos, iglesias, cosas buenas, cosas malas. Dios ha dejado de ser el número uno en la vida de muchas personas, y eso es muy preocupante. En el año 92, si no me falla la memoria, 91, 92, no, perdón, un poquito más tarde, comienzos de los años 90, se creó una nueva formación del Cuarteto Arautos do Rei en Brasil, y la primera música que grabaron fue una música llamada Si Él no es el primer. Si Dios no es el primero, entonces Él no es nada, decía la música. Y esa es la realidad. Y creo que esa es una bonita conexión que podríamos hacer entre Jonás y los eventos finales. En los últimos días creemos que habrá una batalla muy grande por la adoración del ser humano. El enemigo hará de todo lo que puede para robar de Dios la adoración que solamente Dios merece. Jonás, en medio al torbellino, en medio a tormenta, en medio al problema, cuando es llamado a declarar la verdad, él finalmente sale de su ilusión mentirosa y se presenta como adorador de Jehová, el que hizo el cielo y el mar, refiriéndose a lo que estaba pasando en ese momento, refiriéndose al viento fuerte y al mar incontrolable. Lo que Jonás decía es: mi Dios es el Dios que controla ambas las cosas. Por eso mi Dios tiene una respuesta para nuestro problema. En Apocalipsis, la expresión no está relacionada a un problema que está haciendo, y sí a la grandiosidad del Dios que merece toda nuestra adoración. Queridos, tenemos siempre que mirar al espejo de la vida a ver si estamos adorando a Dios con nuestras acciones, con nuestras palabras. Es muy fácil decir que adoramos a Dios porque vamos el sábado a la iglesia, pero no es el sábado en la iglesia que debería ser el criterio para dictar si me estoy portando bien o me estoy portando mal. Es muy fácil ir a la iglesia. Es muy fácil ir a la iglesia el sábado. Es muy fácil lucir bien arregladito. El verdadero cristianismo de la persona no se mide adentro de la iglesia y sí afuera de ella. El verdadero cristianismo de una persona no se mide en cuántas veces estoy en la iglesia y sí en cuántos momentos hago transparecer el amor de Dios en mi vida a las personas que me rodean.
Es en la cancha de fútbol, es en el trabajo, es en la escuela, es en la casa, es en la calle, es en lo que posteo en la internet, es en lo que veo cuando nadie me está mirando, es en la soledad de mi vida que yo muestro a qué Dios estoy adorando. Si estoy adorando mis propios deseos carnales o estoy adorando al Dios creador del cielo y de la tierra. Quizá esa sea la gran referencia que encontramos aquí en la vida de Jonás, un profeta que no quiso cumplir los mandatos de Dios. Queridos, la obra de Jonás fue una obra muy difícil. Los asirios eran conocidos por ser personas sumamente violentas. Gente que hería, gente que lastimaba, gente que humillaba a los que habían sido conquistados por ellos. Y es posible creer que muchos hebreos murieron en manos de los asirios. ¿Está bien? Aunque no tenemos registro 100% de eso, es fácil creer, porque así era la actuación de los asirios en la historia. La lección muestra de que los muros de los asirios habían figuras de torturas. Yo me acuerdo de un maestro de teología que nos contaba que los que inventaron las torturas fueron los asirios. Muchos llegan a creer de que por eso Jonás huyó, porque tenía miedo. Y es posible que Jonás tuviese miedo, pero al estudiar el libro de Jonás, que es el tema de mi próximo libro, y de paso, si usted todavía no ha pasado por mi tienda a comprar mi nuevo libro, aquí está, pase por allá, es muy importante que usted compre este libro, está bien bonito el libro, estoy seguro que le va a gustar, pase por allá, rb2bookstore.com, infelizmente solamente para Estados Unidos por ahora, pero pase por allá y estoy seguro que a usted le va a gustar un montón. En diciembre, si primero Dios, debe salir mi nuevo libro que es sobre la vida de Jonás. Y al estudiar la vida de Jonás me doy cuenta que no fue el miedo el factor principal que lo alejó de su misión, y sí el odio a un pueblo que los maltrataba, que los humillaba y que los tenía esclavizados. Es muy posible decir que Jonás prefería perder su ministerio profético que ver a los ninivitas salvos. Y una de las quejas, ¿y por qué digo eso? Porque de las quejas que Jonás tiene en su libro son de la misericordia de Dios en perdonar a los ninivitas. Ahora, la lección muestra que Jonás tenía un mensaje muy impopular. Y aquí veo otro resbalón del autor, por decirlo así. Y el autor trata de pintar que nosotros también tenemos un mensaje muy impopular. Lo que estoy en desacuerdo un poquito. El mensaje que tenemos hoy día, nosotros no fuimos llamados para predicar que es hora de salir de Babilonia. Mira que ahora varios van a agarrar eso y decir que el pastor Rubén está en contra del mensaje de los 3 ángeles. Vamos a ver si todos logramos entender lo que estoy diciendo. ¿Está bien? Nuestro llamado, el llamado del pueblo remanente fue a predicar la pronta venida del Señor Jesucristo. No hay mensaje más maravilloso que ese. No hay mensaje más maravilloso que ese. No fuimos llamados para predicar que las personas salgan de una iglesia A, B o C. Fuimos llamados a anunciar que Cristo muy pronto vendrá. Esa es la misión del remanente. Por veces confundimos un poquito el mensaje de los 3 ángeles con nuestro mensaje, que son cosas un poco diferentes. Nuestro mensaje es anunciar que Cristo muy pronto vendrá. Nuestro mensaje es anunciar que hay salvación en el nombre del Señor Jesucristo. Nuestro mensaje es anunciar de que hay un futuro mejor más allá del sol. Nuestro mensaje es anunciar que hay perdón, que hay gracia,
que hay esperanza en Cristo Jesús. Queridos, yo entiendo que muchos tenemos ese deseo de llamar el pecado por el nombre, de decir es hora de dejar de Babilonia y queremos decir que es Babilonia, pero me arriesgo aquí en el peligro de que muchos malentiendan lo que estoy diciendo. Me arriesgo a decir, nosotros no fuimos llamados a condenar porque no es nuestro trabajo condenar. Nuestro trabajo es anunciar que hay salvación en Cristo. Esa fue la gran misión de Jonás. No fue otra sino anunciar a los ninivitas de que era hora de hacerle caso a la voz de Dios. Y los ninivitas llegaron a convertirse, a hacerle caso al mensaje de Jonás y se convirtieron y aceptaron a Dios. Entendemos que después se alejaron de Dios una vez más hasta que llegaron a ser destruidos por los babilónicos. Pero querido y querida, nosotros tenemos un mensaje hermoso en nuestras manos. Y deberíamos, creo, dedicarnos en la predicación de ese mensaje. Lo hacemos muy bien en dedicarnos a eso. ¿Está bien? La lección de la escuela sabática ahora nos lleva en el día martes y miércoles, nos lleva a entender sobre la fiesta de Belsasar y el sacamiento del Eufrates, ¿no? La fiesta de Belsasar. Interesante que el autor de la lección, cuando habla del secamiento del Eufrates, presenta una información muy interesante de que había fiesta en Babilonia ese día y que muy probablemente esa fiesta tenía relación con la fiesta que pasaba en el templo. Tanto que los suburbios, por decir, los vecindarios alrededor del muro donde pasaba el río Eufrates, ellos se dieron cuenta de que había una invasión, pero la gente que vivía en el centro no se dio cuenta hasta el momento que ya los soldados estaban en sus puertas. La historia de Belsasar es un llamado de atención a nosotros. Es un llamado de atención de que tenemos información y debemos saber qué hacer con esa información. Belsasar, por lo que el autor de la lección propone, tenía información de lo que estaba pasando, de lo que estaba ocurriendo y de lo que podría llegar a pasar, y no hizo nada. A lo mejor se burló de Dios, se burló del poder de Dios, utilizó los objetos del templo como una manera de decir que él estaba por encima de Dios, y eso le costó su vida. De Dios, dice Gálatas, no se burla. No es que Dios va a castigar. Él dice, todo lo que en esta vida sembramos, cosechamos. Belsasar, con su ignorancia, con su falta de espina vertebral, cosechó para él su destrucción. Y la palabra de Dios nos muestra que en una noche de borrachera y de fiesta, Belsasar perdió su vida. Ahora, queridos, la pregunta que queda es muy interesante, ¿no? ¿Qué estoy haciendo yo con la información que tengo? ¿Será que, como adventista del séptimo día, uso la información que tengo para la bendición o para la maldición? Pastor, ¿de qué está hablando? Hay muchos de nosotros que usamos las informaciones que tenemos para castigar, para humillar, para juzgar y para condenar. Y queridos amigos, queridas amigas, es vital entendernos que nunca fue nuestra misión condenar a nadie. No deberíamos vivir queriendo condenar a las personas. Deberíamos vivir deseosos de bendecir a las personas con la información que tenemos, con el mensaje que tenemos, con la predicación que Dios nos ha dado. Otra cosa que vemos en esta historia
es cómo uno puede llegar a confiar en sus propios méritos. El rey Belsasar, así como todo el pueblo de Babilonia, confiaban en sus muros. Lo que la historia muestra es de que muchos años antes, para la construcción de esos muros y para la facilitación de la vida de la ciudad, se desvió el curso del río para entonces construir ese hueco donde el río pasaría. El rey Ciro sabía de eso, conocedor de la historia, desvió el río y entró por ese hueco, ¿no? La gente confiaba de que el muro sería suficiente para protegerlos. Y su confianza les costó la vida. Ahora la pregunta que queda es, ¿dónde está puesta mi confianza? ¿Dónde está puesta mi confianza? ¿En mis obras? ¿En mi iglesia? ¿En el hecho de que guardo el sábado? ¿En el hecho de que creo en Elena de White? Todos esos son cosas buenas. Pero mi confianza no puede estar en eso solamente porque son cosas buenas. Mi confianza debe estar solamente en Cristo y en su palabra. Voy a repetir. Mi confianza debe estar solamente en Cristo y en su palabra. En la palabra de Dios. Ahí debe estar mi confianza. En eso creo, en eso confío. Si mi confianza está en mí, en mis obras, estoy perdido. Llegamos al estudio de la lección del día jueves. Y de paso, a usted que me está acompañando, porque varios me pidieron, y me parece que es más didáctico, para el próximo trimestre voy a volver a hacer la lección día a día. Me doy cuenta de que día a día la lección se explica mejor. ¿Está bien? La lección del día jueves va a presentar ahora Ciro, el ungido. Ciro es, el autor de la lección propone Ciro como un tipo de Cristo. Pudiera ser, porque Ciro libera al pueblo, libra al pueblo y le da al pueblo condiciones de volver a la tierra prometida. Cristo de la misma manera libra al pueblo y le da condiciones de volver a la tierra prometida. En ese sentido, sí, el autor tiene razón de que Ciro pudiera ser un tipo de Cristo, pero el autor toma el cuidado de decir de que todo tipo de comparación es imperfecto. Ejemplos son imperfectos, parábolas son imperfectas. Un ejemplo de parábola imperfecta contada por el Señor Jesucristo es la parábola del rico y del Lázaro. Aunque la parábola es muy clara y su objetivo de enseñanza es muy claro, el hecho de que ella hable de vida después de la muerte la hace imperfecta. Pero es una muy buena parábola para enseñar lo que el maestro quería enseñar. Entonces el autor de la lección hace esta comparación que algunos pueden como que no gustar, ¿no? ¿Cómo vamos a comparar a Jesús a un rey pagano? Una vez más, el autor toma ese cuidado de decir que esta comparación no es perfecta, pero es una muy buena comparación. ¿Me parece así? Queridos, estamos llegando al final de este estudio. Creo que el estudio de esta lección fue algo, como les dije, ¿no? Árido, pero aún así pudimos sacar buenas lecciones. Y la principal de esas lecciones que yo le dejaría a usted para terminar ese estudio es: Cristo está volviendo. Cristo muy pronto vendrá. Y depende de ti cómo será tu futuro. ¿Dónde estarás? Depende de ti decir hasta dónde llegarás. Cristo muy pronto vendrá. ¿Está usted preparado para la venida de Cristo? ¿Está usted preparado para lo que el Señor quiere hacer en su vida?
lo que Cristo desea hacer por usted? ¿Está dispuesto a aceptar toda la gracia maravillosa de Dios en su vida? Solamente hay una manera de prepararnos para la venida de Cristo, es acercándonos al Salvador, es bebiendo de su palabra, es dedicados al cumplimiento de la misión. Que yo haga esas tres cosas, yo me preparo para la venida de Cristo. Cristo está volviendo, estoy preparado. Yo no me preparo para la venida de Cristo yendo a las montañas, dejando de comer carne o alejándome de mis amigos. Eso no es preparación. La preparación para la venida de Cristo es Biblia, oración, misión. Cumplido ese trípode, podemos decir, nos estamos preparando para la venida de Cristo. Mi querido, yo lo invito a buscar cumplir eso. Esa es la búsqueda mía de todos los días. Y espero que sea la búsqueda suya de todos los días también. Nos vemos ahora para el próximo trimestre. Espero que me pueda seguir acompañando. Si es tan amable, por favor, no se olvide de suscribirse a mi canal, asegurarse que está suscrito. Todo eso me ayuda una barbaridad. Cuídese mucho y espero verlo en los próximos videos. Chao.